Ya hemos aprendido que las transformaciones lineales están íntimamente relacionadas a las matrices. Particularmente, aprendimos que una transformación matricial era aquella que se podía expresar de la forma T de X igual a una matriz por X para algún vector X, era un ejemplo de transformación lineal. Y recíprocamente, si T es una transformación que va de un espacio B en un espacio W con B y W de dimensión finita, entonces, si T es una transformación lineal, resulta que puede representarse matricialmente. Entonces, básicamente aprendimos que toda transformación matricial es lineal y toda transformación lineal entre espacios de dimensión finita puede representarse matricialmente. Entonces, en este caso no hay ningún misterio, pues la matriz con la cual se relaciona la transformación lineal está directamente dada en la fórmula de la transformación lineal. Pero una pregunta que puede surgir es cómo hallar la matriz asociada a una transformación lineal dada, ¿sí? Siempre suponiendo el caso de que los espacios entre los cuales trabaja esa transformación lineal sean de dimensión finita. Bueno, esa pregunta es la que vamos a intentar responder a partir de este momento. Observemos el siguiente ejemplo. Supongamos una transformación lineal, entonces, por ejemplo, supongamos la transformación T de XY, que es 2x menos y x más 3y. Y supongamos esta transformación lineal, que sería un ejemplo de una transformación lineal de R2 en R2. Entonces, supongamos que queremos hallar, nuestro objetivo es hallar T de menos 3,2. Y queremos hallar la imagen del vector de R2, 3,2. Sabemos que el vector menos 3,2 se puede expresar como una combinación lineal de los vectores de la base canónica de R2, 1, 0 y 0, 1. Entonces, particularmente, el vector menos 3,2 se puede expresar como menos 3 por el vector 1, 0, más 2 por el vector 0, 1, donde 1, 0, 0, 1 es la base canónica o estándar de R2. Pero también sabemos que si T es lineal, ¿sí? Si T es una transformación lineal, aprendimos que la imagen de una combinación lineal de vectores, es la combinación lineal de sus imágenes. Alfa 1 por el transformado de T1 más alfa n por el transformado de B. Entonces, particularmente, aprovechándonos de eso, podemos de aquí deducir que entonces el transformado de menos 3,2 por aplicación de esa propiedad va a ser menos 3 por el transformado de 1, 0 más 2 por el transformado de 0, 1. ¿Sí? Entonces, una manera en la que podríamos haber hallado, por supuesto, al conocer la fórmula, la imagen de menos 3,2, es simplemente reemplazar por menos 3 y 2 en la x y la y, así que esto sería menos 6 menos 2, menos 8, y reemplazando aquí la x por menos 3 y la y por 2, sería menos 3 más 6, 3. Entonces, podríamos haber reemplazado directamente en la fórmula, pero nuestro objetivo es
cómo hallar eso mismo matricialmente. Ahora, siempre vamos a necesitar como mínimo, que esto ya lo sabíamos porque habíamos hecho la deducción en el video anterior, que para poder calcular la imagen de un determinado vector, vamos a necesitar conocer las imágenes de los elementos de una base del espacio de partida. Si particularmente, conectado con eso, teníamos el teorema de la existencia de una transformación lineal. Entonces, particularmente, la imagen del 1, 0, uno la puede obtener utilizando esta fórmula, reemplazando la x por 1 y la y por 0, da 2 y 1, y podemos obtener que el transformado de 0, 1, utilizando esa misma fórmula, es reemplazando 0, 0 en la x, 1 y 1 en la y, queda menos 1 y 3. Entonces, si volvemos aquí, esto sería menos 3 por el transformado de 1, 0, que nos dio 2, 1, más 2 por el transformado de 0, 1, que nos dio menos 1 y 3, y esta cuenta termina siendo menos 6, menos 2, menos 8, y menos 3 más 6, 3. Era lo que esperábamos obtener, ya que es lo mismo que nos daba reemplazar por menos 3, 2 en la fórmula de la transformación. Bueno, entonces, ¿en qué nos puede beneficiar hacerlo de este modo, teniendo en cuenta nuestro objetivo de encontrar la matriz asociada a la transformación lineal? Que si uno observa esta cuenta que aquí tenemos, la podemos expresar matricialmente de la siguiente manera. La podemos pensar como que es 2, 1, menos 1, 3, por menos 3 y 2. ¿Sí? El resultado de esta multiplicación sería menos 6, menos 2, menos 8, menos 3 más 6, 3. Es decir, me da esta cuenta de aquí. Entonces, en general, observemos lo siguiente. Menos 3, 2 es el vector al cual le queríamos hallar la imagen. Y la primera columna 2 y 1 es el resultado de la imagen del primer vector de la base estándar. ¿Sí? O sea, es el transformado de 1, 0. Y la segunda columna, menos 1 y 3, es el resultado del transformado del segundo vector de la base estándar 0 y 1, que es el que daba menos 1 y 3. Entonces, particularmente lo que encontramos es que esta matriz lo que tiene como primer columna el transformado del primer vector de la base estándar y como segunda columna el transformado del segundo vector de la base estándar, y luego eso estuvo multiplicado por el vector x, y lo que nos permitió obtener es la imagen de ese vector x. Entonces, esta matriz que aquí nos queda, lo que va a ser es la matriz de la transformación lineal T que teníamos originalmente, y entonces de esta manera es como se halla la matriz asociada a una transformación lineal. Básicamente uno lo que tiene que hacer es formar una matriz cuyas columnas sean los transformados de la base estándar original. Hagamos una serie de observaciones. Como dijimos en el tema de coordenadas, como no nos dan ninguna base específica, tenemos que asumir que el menos 3, 2, al cual le queríamos hallar la imagen, estaba expresado en base estándar, y particularmente, por ejemplo, para el 2, 1, sabíamos que este 2, 1, al ser 2 por 1, 0, más 1 por 0, 1, entonces quería decir que el 2, 1 coincidía con su vector de coordenadas en la base estándar. Entonces quiere decir que cada una de estas columnas de la matriz que formamos es un vector de coordenadas en base estándar. Entonces por eso esta particularmente la vamos a representar escribiendo, vamos a hacerlo en un lugar que se mete mejor, entonces vamos a correr esto, y entonces vamos a decir que esta es la matriz A, que es la matriz de la transformación lineal T entre bases estándar o canónicas, tanto del espacio de partida como el de llegada, que en este caso era el mismo en ambos casos R2. Y para indicar más claramente que se trata de la matriz entre bases estándar, le vamos a colocar un subíndice. Vamos a decir que es la matriz de E2 en E2, donde
donde E2 es la base canónica de R2, es decir, formado por los vectores canónicos E1 y E2, que eran el 1, 0 y 0. Bueno, entonces ya tenemos una manera de hallar la matriz de una transformación lineal cuando estamos trabajando cuando necesitamos trabajar con un vector de entrada en base canónica, que está en base canónica y cuyo resultado va a estar en base canónica, es decir, la matriz de la transformación entre bases canónicas. Vamos a resumir el resultado teórico de la siguiente manera. Vamos a decir, vamos a poner este resultado como un teorema. Sea T una función de Rn en Rm una transformación lineal. Entonces supongamos que sea una transformación lineal. Entonces podemos decir que luego existe una única matriz A que vaya desde la base estándar de Rn en la base estándar de Rm, tal que para todo x del espacio de partida, que en este caso es Rn, resulte que la imagen de ese vector se pueda calcular haciendo la matriz de base estándar en base estándar por el vector original que implícitamente va a estar expresado en la base estándar. Y además, no solamente sabemos que va a existir esa matriz y que va a ser única, sino que esa matriz A de base estándar de Rn en base estándar de Rn va a ser una matriz que va a tener como columnas a los transformados de cada uno de los vectores de la base estándar de partida. Entonces, particularmente, como estamos saliendo de Rn, sería una matriz que va a tener n columnas. Y como van cada una de esas n columnas, y como cada una de esas n columnas, cada una por un vector de la base de Rn, va a ser de dimensión n, porque el espacio de llegada es Rn, entonces sabemos que nuestra matriz de base estándar de Rn en base estándar de Rm va a ser una matriz que va a tener m filas y n columnas. ¿Sí? Entonces, dada una transformación lineal cualquiera, en un principio supongamos que conociendo su fórmula, que es la que recibe el nombre de expresión analítica, entonces podemos escribir esa transformación de forma matricial, esa transformación lineal de forma matricial, como calculando los transformados de cada uno de los vectores de la base estándar del espacio de partida y colocándolos como columnas de una matriz. Bueno, este teorema en realidad se puede generalizar, vamos a llamarle a este teorema 1 y a este teorema 2. En realidad este teorema se puede generalizar a cualquier transformación lineal entre espacios de dimensión finita y entre una base cualquiera, no necesariamente la estándar. Entonces vamos a decir, sea T una transformación lineal de BW, es decir, una transformación lineal con B y W espacios vectoriales de dimensión finita, ¿sí? particularmente donde B sea de dimensión n
y W sea de dimensión n. Entonces vamos a decir que sea B formada por n vectores, porque B es de dimensión n, formada por n vectores, una base del espacio de partida B, y sea C formada por n vectores, vamos a llamarle Wm, una base de W. Entonces, generalizando el resultado anterior, existe entonces existe una única matriz A de la base B en la base C, tal que para todo vector X que esté expresado, para todo vector X de B que esté expresado en base B, se puede decir que la imagen de ese vector X, que va a quedar en coordenadas de la base C de llegada, se puede calcular aplicando la matriz de B en C por las coordenadas del vector X expresadas en la base B. Es decir, la matriz va de B a C, tomo una entrada en la base B y me devuelve una entrada en la base C. Particularmente en el ejemplo que estábamos dando, B había sido E2, la base estándar de R2, y C había sido también E2, la base estándar de R2, porque tanto B como W eran en un mismo espacio y estaba trabajando en bases estándar. Pero esto en realidad sirve para una base cualquiera. Y donde además sabemos que para formar esa matriz de B en C, lo que hay que hacer es colocar como columnas de una matriz los transformados de cada uno de los vectores de la base de partida expresados con sus coordenadas en base C. Es decir, cada una de las columnas son las imágenes de cada uno de los vectores de la base de partida expresados en la base de llegada, y esa sería la matriz de la transformación. Vale la pena recalcar lo siguiente, que tanto en el teorema anterior como en este, cuando decimos que la matriz es única, es para cada par de, una vez que uno establece cuál va a ser su base de partida y cuál va a ser su base de llegada, en ese caso la matriz es única. Pero si yo cambio la base de partida B o la base de llegada C, obviamente la matriz de la transformación cambia, pero es otra manera distinta de representar la misma transformación lineal. Es decir, al cambiar las bases de partida o de llegada, seguimos trabajando con la misma transformación, pero como los vectores de partida o de llegada van a tener coordenadas en bases distintas, para seguir teniendo un resultado equivalente, la matriz tiene que cambiar. Pero una vez que uno elige la base de partida y la base de llegada, entre esas la matriz es única. Recuerden además también que aquí en transformaciones hablamos de bases en el sentido de bases ordenadas, es decir, que si bien desde el punto de vista de conjuntos, si yo tengo dos vectores U y B y U son el mismo conjunto, como bases son distintas, pues un mismo vector, al intercambiar el orden de los vectores de la base, se intercambian el orden de sus coordenadas. Bueno, vamos a ver cómo se puede aplicar esto a una serie de ejercicios, y vamos a ver que en realidad no es muy complicado prestando atención lo que hay que realizar. Entonces consideremos por ejemplo el ejercicio 5. El ejercicio 5 me da una transformación de R3 en R2, donde la transformación está definida por esta fórmula. Esta fórmula es lo que se llama la expresión analítica de la transformación lineal. Entonces lo que me pide primero que nada es hallar la matriz entre bases canónicas. Entonces particularmente, bueno, aplicamos lo que nos dice la teoría. Primero sabemos que en este caso la matriz va a ir de la base canónica de R3 en la base canónica de R2. Entonces, primero que nada lo que sabemos por la teoría es que nos decía que si vamos de un espacio de dimensión n a un espacio de dimensión m,
la matriz es de, aquí lo anoté, de M por N. Entonces en este caso, como vamos a ir de R2, de R3, perdón, en R2, la matriz va a ser de 2 por 3. ¿Por qué? Porque lo tengo que poder multiplicar por un vector de R3 como entrada para que me dé el resultado 1 de R2 como resultado. ¿Y cómo se forma esta matriz? Esa matriz entre bases estándar de E3, N2, de acuerdo a la teoría, es una matriz que tiene, en este caso van a ser 3 columnas de R2. Y cada una de esas columnas, ¿qué es? Es el transformado, el primer vector de la base estándar de R3. La segunda columna va a ser el transformado del segundo vector de la base estándar de R3 y la tercera columna va a ser el tercer vector, el transformado, perdón, del tercer vector de la base estándar de R3. Cada uno de ellos los podemos calcular de la siguiente manera, como E1 es el 1, 0, 0, entonces, como conocemos la fórmula, podemos decir que la imagen del 1, 0, 0 va a ser x más y sería 1 más 0 y menos z sería 0 menos 0, es decir, el 1, 0. Luego tenemos el transformado de 0, 1, 0, es, aplicando nuevamente esta fórmula, en este caso x es 0, y es 1 y z es 0, así que sería 0 más 1 y 1 menos 0, eso nos devuelve el vector 1, 1, y por último el transformado del 0, 0, 1 sería x más y, que es 0 más 0, y menos z, que es 0 menos 1, y esto me da 0 y menos 1. Entonces, la matriz entre bases estándar o canónica va a ser la matriz de 2 por 3 que tenga primera columna 1, 0, segunda columna 1, 1 y tercera columna 0 y menos 1. Entonces esa sería la matriz entre bases canónicas o estándar. Bueno, eso como primer paso. En el segundo punto me pide calcular, ahora me da dos bases nuevas, cada una de ellas son no canónicas, una para R3 y una para R2, me pide calcular la matriz entre esas bases. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero vamos a hacer un esquema para considerar lo que estamos tratando. Entonces ahora lo que tenemos es el espacio de partida, que es R3, y tenemos el espacio de llegada, que es R2. Entonces ambos están conectados por la transformación lineal, E. Particularmente, si tenemos un vector que está expresado en la base estándar de R3, lo podemos convertir en su imagen de la base estándar de R2 utilizando la matriz A que acabamos de calcular. Pero ahora nos están agregando como nuevo dato otra base distinta B del espacio de partida y otra base distinta C del espacio de llegada. Y me piden que yo obtenga el puente entre un espacio y otro, pero a través de una matriz que vaya directamente de B a C. Bueno, ahora si observamos lo siguiente, tanto B como E3 son dos bases del espacio vectorial R3. Como son dos bases del mismo espacio, existe una manera de pasar de una a la otra, que es mediante una matriz de pasaje o cambio de base, ¿sí? Entonces, esto lo podemos hacer mediante la matriz de pasaje que va de B a E3, que esto lo aprendimos a hacer en espacios vectoriales. Entonces podríamos ir de B a C haciendo este cambio de base, luego el salto a través de la matriz que conocemos, y tanto E2 como C son matrices del mismo espacio vectorial R2, entonces también existe una matriz de cambio de base entre ellos dos, que es la matriz de E2 en C. Ambas que hice en rojo las podemos calcular porque son matrices de cambio de base. Y este camino que está en verde lo conocemos, pues es la que acabamos de calcular recientemente. Entonces podríamos hacer el equivalente al camino en amarillo haciendo esta primera parte,
luego siguiendo la matriz de la transformación entre bases estándar y por último haciendo este cambio de base. Es decir, hacemos el mismo proceso pero a través de 3 subcaminos. Entonces, viendo eso, lo que podemos hacer es el siguiente planteo. Cuando tengamos, vamos a escribirlo así en rojo, lo que nos están viendo que obtengamos en amarillo es una matriz de tal manera que si uno multiplica un vector que esté expresado en base B, me dé la imagen de ese vector que va a estar expresada en base C, que es la base de llegada. Pero ahora, si podemos hacer la siguiente observación. Si tomamos un vector que esté expresado en la base B y lo multiplicamos por la matriz que va de cambio de base de Bn3, el resultado de toda esta cuenta va a ser un vector que va a estar expresado en la base estándar de R3. Como ese vector está expresado en la base estándar de R3, podríamos usar la matriz de estándar en estándar, es decir, multiplicarlo por A de E3, me faltó el 3, la podemos expresar por A de E3 en E2, y lo que nos daría sería, entonces tomaríamos el vector originalmente expresado en la base B. Con esta matriz de cambio de bases la convertimos a base estándar de R3. Con esta matriz de la transformación nos da su imagen expresado en la base estándar de R2. Y por último, si eso que es decir, primero hacemos esta cuenta, luego hacemos esta cuenta, al finalizar esta cuenta vamos a tener la imagen del vector en base estándar del espacio de llegada. Y por último, si ese lo multiplicamos por la matriz que va de estándar de 2 de cambio de base en C, el resultado de toda esta cuenta me da la imagen del vector, pero que ahora va a estar expresado en base C. Entonces, si comparamos esto con esto y esto con esto, entonces podemos sacar como conclusión que la matriz que va directamente, para ser consistente con mi notación, a esa, como es una matriz de la transformación, la voy a llamar A. Entonces, esta de aquí sería A para que les resulte menos confuso. Entonces, podemos sacar como conclusión, comparando las dos expresiones, que la matriz de la transformación que va directamente de B en C sería esta parte que está acá. Sí, porque estos dos vectores son el mismo, estos dos son el mismo, así que la matriz de B en C tiene que ser todo lo que está en el corchete en blanco, es decir, la matriz de E2 en C por la matriz de la transformación de estándar en estándar por la matriz de cambio de base en el espacio de partida. ¿Sí? Esto es lo mismo que cuando hacíamos cambio de base entre más de una base, siempre la que se realiza primero va más a la derecha. Entonces, uno puede calcular la matriz entre bases no estándar siguiendo este procedimiento. Bueno, entonces, si aplicamos esa conclusión para el cálculo del punto B, entonces tenemos que la matriz entre... esta vez ya recordé por qué esta la había llamado M, igual es lo mismo, la conclusión no cambia, la había llamado M porque el ejercicio me pedía que se llame M, y entonces esta de aquí va a ser M, ¿sí? Pero el nombre es indistinto. Entonces la matriz de la transformación entre B y C va a ser la matriz de cambio de base de la estándar de R2 a C por la matriz de la transformación entre la base estándar de R3 y la base estándar de R2, es decir, la matriz de la transformación entre bases canónicas por la matriz de cambio de base de B a la estándar de R3. Observemos que en nuestro procedimiento tenemos dos tipos de matrices, aquellas que pasan directamente de un espacio al otro, como ser M de B en C y A de 3N2, esas se llaman matrices de la transformación, pues pasan de un espacio al otro. En cambio,
La matriz que va de B en E3 se mantiene siempre dentro de R3 y la matriz que va de E2 en C se mantiene siempre dentro de R2, así que esa la vamos a llamar simplemente matriz de cambio de base. Para que no haya confusión cuál es cuál, a las que tienen transformación yo les coloco una flecha entre las dos bases y a las que son solamente de cambio de base no les coloco nada, ¿sí? Para hacer esa distinción de cuándo es transformación y cuándo es cambio de base. Vale la pena aclarar que estrictamente una matriz de un cambio de base es una transformación lineal de donde el espacio de partida y de llegada son el mismo. Por eso van a encontrar que en algunos libros a m de b en E3 y a m de 2 en C también les coloca una flecha porque estrictamente también son transformaciones lineales, pero en ese caso serían tres transformaciones lineales distintas. Una dentro del espacio de R3, una de R3 en R2 y otra de R2 en R2. En general nosotros, para no armar esa confusión y teniendo en cuenta que la matriz que vamos a terminar planteando es la misma, le vamos a colocar flechas solamente a la que sea matriz de la transformación que vaya explícitamente dada a partir de la fórmula, es decir, que salte de un espacio al otro, y le vamos a llamar simplemente cambio de base cuando nos mantengamos dentro del espacio de partida o dentro del espacio de llegada. Pero bueno, ahora no vamos a tener problema en calcular esto, pues esta es una matriz de cambio de base que va de una base estándar en no estándar. Para hacer una matriz de cambio de base de una base estándar en no estándar, lo que hacíamos era colocar los vectores de la base no estándar como columnas de una matriz y a eso invertir. La matriz de E3 en E2, perdón, que es la matriz entre bases canónicas, ya la teníamos calculada, es 1, 0, 1, 1, 0, menos 1, y la matriz de B en E3 es una matriz de base no estándar en estándar dentro de R3. Eso simplemente se hacía colocando los vectores de la base no estándar como columnas de una matriz. Esto lo aprendimos en cambio de base y nada más. Entonces, simplemente restaría hacer las cuentas. Entonces, bueno, para no perder tiempo con el cálculo de la inversa, yo ya la traje anotada cuánto da. Ustedes luego pueden revisar haciéndolo como ejercicio. La inversa de esta matriz es 1/3, menos 2/3 y 1/3. Y ya podemos hacer directamente este producto. Como esta matriz es de 2 por 3 y esta matriz es de 3 por 3, el resultado de esta multiplicación me tiene que dar una matriz de 2 por 3. Así que hacemos primera fila por primera columna, 1 más 0 más 0, 1. Primera fila por segunda columna sería 0 más 1 más 0, 1. Primera fila por tercera columna, 1 más 1 más 0, 2. Segunda fila por primera columna, 0 más 0 menos 1, menos 1. Segunda fila por segunda columna, 0 más 1 menos 1 es 0. Y segunda fila por tercera columna, 0 más 1 menos 1 es 0. Entonces, esa sería la matriz de la, ese sería el resultado de la multiplicación de las últimas dos matrices. Y para terminar el ejercicio, falta hacer esta multiplicación, sería 1/3 menos 1/3 es 0, 1/3 más 0 es 1/3, 2/3 más 0 es 2/3, menos 2/3 menos 1/3 es menos 1, menos 2/3 más 0 es menos 2/3 y por último menos 4/3 más 0 es menos 4/3. Entonces esa sería la matriz que conecta directamente de B en C sin tener que pasar, o sea, sería la matriz que hace el camino en amarillo sin tener que hacer los tres pasos que están en rojo, que serían cada una de estas matrices. Bueno, vamos a hacer una observación. Si nos fijamos directamente en lo que dice el teorema 2, el teorema 2 no me requiere pasar necesariamente por la base estándar, me dice que yo puedo trabajar entre dos bases cualquiera. Entonces, particularmente como yo conozco la fórmula de la transformación lineal, voy a borrar esto porque
lo que vamos a hacer va a ser un cálculo, una observación. Como yo conozco la base B de partida, como son vectores que si bien forman la base B están expresados en base estándar, yo les podría aplicar esta fórmula para calcular sus imágenes. Entonces, si calculamos la imagen del 1, 0, 1, aplicando esta fórmula tendríamos x1, y0 y z1, así que sería 1 y menos 1. Luego, el transformado de el 0, 1, 1, tenemos x0 y 1 y z1, así que sería 1 y 0. Y luego el transformado de el 1, 1, 1, que esto sería 2 y 0. Entonces, si ustedes observan, este y este, si yo los coloco como columnas de una matriz, me queda directamente esta de aquí. Es decir que, siguiendo la teoría, si yo armo esta matriz, sería la matriz que va desde la base B del espacio de partida, porque utilicé los vectores de la base B, y como dijimos que el resultado de la expresión analítica me da un vector expresado en la base estándar de R2, entonces esta sería, si yo hago estos tres cálculos y los coloco como columnas de una matriz, me daría directamente la matriz de la transformación que va desde la base B de partida en la base estándar de R2 de llegada. Así que sería lo mismo que hacer el producto de estas dos, es decir que esta, que sería esta que está aquí en celeste, haría directamente este camino, desde la base B del espacio de partida directamente en la estándar de llegada. Entonces también podría ser la matriz de B a C haciendo el camino que está en celeste, que sería esta matriz, por el cambio de base de 2 a C, que como va de base estándar en no estándar, sería colocar los elementos de C como columnas de una matriz e invertir, que sería esto de acá, que sería esta parte de acá. Entonces, en realidad, ahí hay un segundo método para hallar la matriz de B en C. Ustedes pueden usar el que más quieran. Pueden usar el producto de tres matrices siguiendo el camino que está en rojo, haciendo de la base B no estándar de partida a la estándar de partida. La matriz entre bases canónicas y luego la base canónica de llegada, la base no estándar de llegada, que serían estas tres, o pueden hacer, es decir, que sería el camino que está marcado en rojo en el gráfico, o pueden hacer directamente. A los vectores de la base no estándar de partida le aplican la fórmula de la transformación, que eso les va a dar el resultado en la estándar de llegada, porque es la expresión analítica. Entonces, sería este camino que está en celeste, que me da directamente de B de partida en estándar de llegada, y luego hacer el cambio de base en el espacio de llegada, que sería multiplicar por esta, que es la inversa de la base no estándar de llegada. Entonces se puede utilizar cualquiera de los dos caminos. En este caso es más simple el planteo porque es simplemente escribir las tres matrices, calcular la inversa y hacer dos multiplicaciones. En este caso, en el camino que está en celeste, son solamente dos matrices. La inversa es la misma que esta, o sea, esa cuenta no varía, y lo que está a la derecha, me ahorro de plantear dos matrices y hacer el producto, pero sí tengo que calcular estas imágenes con la fórmula. Es una cuestión de gusto. Bueno, y para terminar este ejercicio, en el último punto me pide, dado el vector 1, 6, 3, hallar su imagen vía la matriz hallada en el ítem anterior y vía la expresión analítica comprobando que son equivalentes. Como no dice nada, tenemos que asumir que ese vector 1, 6, 3 está en base estándar, ¿sí? Entonces, para el punto C, el vector de coordenadas 1, 6, 3 está expresado en la base estándar de partida. Entonces, la manera de calcular su imagen vía su expresión analítica es aplicarle la fórmula 1, 6, 3. Entonces, si aplicamos la fórmula, esto sería 1 más 6, que sería x más y sería 6 menos 3, que sería y menos z, así que esto me da el vector 7, 3. Eso sería vía expresión analítica. Entonces me pide que, utilizando
que compruebe que utilizando la matriz hallada en el punto anterior me da lo mismo. Bueno, entonces ahora para utilizar esta matriz el vector, es decir, vía la matriz M de B en C, lo que vamos a hacer es calcular que la imagen del vector que me va a dar expresada en la base C va a ser la matriz de B en C por el vector expresado en la base B. Entonces aquí viene el primer problema, que no tenemos el vector expresado en la base B, sino que lo tenemos expresado en la base estándar. Entonces busco primero el vector expresado en la base B, que para eso, si recuerdan, teníamos que hacer una cierta coordenada alfa por el primer vector de la base no estándar más una cierta coordenada beta por el segundo vector de la base no estándar más una cierta coordenada gamma por el tercer vector de la base no estándar, me tiene que dar el vector original 1, 6 y 3. Entonces habría que resolver este sistema de ecuaciones para no perder tiempo resolviendo el sistema. Yo les voy a anotar directamente lo que da, y eso da alfa, beta y gamma, que serían las coordenadas en la base B, menos 3, 2 y 4, o sea que este es el vector expresado en la base B. Entonces, bueno, esto ya no lo vamos a necesitar, entonces de aquí podemos obtener que, continuando aquí, la imagen del vector expresado en la base C va a ser la multiplicación de la matriz 0 menos 1, 1 tercio menos 2 tercios, 2 tercios menos 4 tercios por menos 3, 2 y 4, que este sería el vector que originalmente teníamos en base estándar pasados a base B, ¿sí? ¿Por qué hicimos eso? Porque para utilizar M de B en C, el vector de entrada tiene que estar en base B y me da como resultado en base C. Entonces esto sería 0, 2 tercios, más 8 tercios son 10 tercios, y 3, menos 4 tercios, menos 16 tercios son 3. Menos 4 tercios, menos 16 tercios son menos 20 tercios. 9 tercios menos 20 tercios son menos 11 tercios, si no me equivoqué la cuenta. Y esto me da la imagen del vector, pero en la base C, para que como el resultado de la expresión analítica es equivalente a usar la matriz entre bases canónicas, me den base estándar, por ahora me pedía comprobar que son equivalentes, así que tengo que hacer una de dos, o pasar el 7,3 a base C o pasar el 10 tercios menos 11 tercios a base estándar. Es más sencillo hacer esto último, pues como 10 tercios y menos 11 tercios son los coeficientes de la combinación lineal en la base C, entonces quiere decir que el vector en base estándar lo puedo obtener simplemente haciendo 10 tercios por el primer vector de la base no estándar, que sería 1, 2, menos 11 tercios por el segundo vector de la base no estándar, que sería menos 1, 1. Entonces esto sería 10 tercios más 11 tercios son 21 tercios, que es 7, y 20 tercios menos 11 tercios son 9 tercios, que es 3. Y efectivamente, por los dos caminos obtenemos la misma imagen, ¿sí? Simplemente que hay que tener cuidado en cada paso en qué base uno está parado. Bueno, vamos a ahora resumir este resultado teórico que encontramos aquí para generalizar cómo hallar una matriz de una transformación lineal, pero entre dos bases que no sean, es decir, cuando conocemos más de una base del mismo espacio. Entonces vamos a resumirlo en el siguiente
en el siguiente resultado. Vamos a ponerle teorema 3. Entonces, vamos a decir, sea T de Rn en Rn una transformación lineal. ¿Sí? Sea A de E sub n en E sub n la matriz entre bases canónicas y sean B y C dos bases no estándar de Rn y Rm respectivamente. Serían precisamente las que eran B y C en nuestro ejemplo de recién. Entonces, si M de B en M es la matriz de cambio de base de B a la estándar en Rn y M de Em en C es la matriz de cambio de base de estándar de Rm a C. Entonces, la matriz que va directamente de B a C se puede calcular haciendo la matriz de cambio de base del estándar de llegada en C por la matriz de la transformación entre bases estándar, nuevamente siguiendo la convención de que la única que tiene fechas es cuando es de transformación, por la matriz de la base de partida a la estándar del espacio de partida. Recordando que esta y esta son fáciles de hallar, pues la matriz de B en estándar es una matriz que tiene simplemente a los elementos de B como columnas de una matriz, y esta matriz, como va de estándar en C, es una matriz que tiene a los elementos de la base C como columnas de una matriz y luego se invierte. Particularmente, tengan cuidado, dependen si esto lo chequean en alguna bibliografía, pues muchas veces aquí en lugar de escribir la matriz directamente de EM en C, escriben la matriz de C en EM, pues es más fácil de hallar, pero van a observar que esta la escriben a la menos 1. ¿Sí? Tienen que tener cuidado de lo que están haciendo conceptualmente. Bueno, y de la misma manera como se podía hacer en el caso anterior, básicamente este teorema lo que me dice es que si uno conoce una matriz de una transformación lineal entre un determinado par de bases, es decir, para cada par de bases, la matriz de la transformación lineal, una vez que uno estableció las bases, como ya dijimos, es única. Ahora, al cambiar uno puede cambiar las bases, con lo cual cambia la matriz, pero sigue estando con la misma transformación lineal, con lo cual todas esas matrices, teniendo en cuenta los cambios de base, son equivalentes entre sí. Entonces, básicamente, este teorema que estamos viendo lo que me dice es cuál es la equivalencia entre las distintas matrices de una misma transformación lineal entre distintas bases, considerando los cambios de base, que serían la matriz que está a la izquierda, a la derecha, y lo que hacen esas dos es relacionar ambas matrices de la transformación, la que es entre bases estándar y la que es entre bases no estándar. Lo que iba a decir es que este teorema en realidad no necesariamente necesito conocer la matriz entre bases estándar,
uno lo puede generalizar de la siguiente manera diciendo sea T de B en W una transformación lineal con B y W de dimensión n y m finita respectivamente. Luego, si B1 y B2 son bases de C, de C no, del espacio de partida que es B, y C1 y C2 son bases de W. Luego, si A de B1 en C1 es la matriz de T entre bases, entre las bases B1 y C1, resulta que la matriz de la transformación en general se lo suele llamar M o A indistintamente. Acá le voy a poner A para que quede más claro que se refiere a matriz de la transformación. La matriz de la transformación entre las bases B2 y C2 directamente se puede calcular haciendo la matriz de la transformación entre B1 y C1, primero haciendo una matriz de cambio de base de B2 a B1 y luego haciendo una matriz de cambio de base de C1 a C2, donde esta matriz lo que contiene son los vectores de la base C1 expresados en la base C2 y esta contiene los vectores de la base B2 expresados sus coordenadas en B1. Entonces, esta y esta son matrices de cambio de base y las que tienen flechas son matrices de la transformación, si bien en el fondo los cambios de base también, como dijimos, son transformaciones. Esta generalización es más que nada para establecer que esto no vale solamente en Rn, sino que vale para cualquier espacio vectorial de dimensión finita y que no necesariamente uno tiene que conocer la matriz entre bases canónicas, puede conocer una matriz cuántica. Bueno, para cerrar esto, lo que vamos a hacer es un último ejemplo. Una cosa que me faltó decirles es que en este ejemplo que hicimos anteriormente existen muchas más maneras de hacerla. Por ejemplo, en el libro de Coleman y Hill, que está en la bibliografía, existe otra manera de hacerlo donde en realidad no explica mucho lo que está haciendo, lo realiza de manera más mecánica, pero básicamente calcula esta matriz M de Bn2 y luego coloca la base a la que quiero llegar, que sería C, es decir, coloca C barra la matriz de Bn2 y luego aplica Gauss-Jordan hasta que convierte C a la matriz identidad y cuando termina, lo que me quedó aquí es esta matriz de la transformación, que es la que estaba buscando como resultado final. El problema es que ese método requiere memorizar muchas cosas y no está muy claro lo que está haciendo conceptual. A ver, cuando uno entiende el tema, sí se entiende lo que está haciendo, en realidad es un algoritmo para acortar algunas cuentas, pero sobre todo cuando uno está empezando tiene que memorizar muchas cosas y probablemente no sea el más recomendable, pero si a alguno le gusta eso funciona. Otra manera de hacerlo sería trabajar puramente con combinaciones lineales, es decir, buscar la combinación lineal de los vectores de un vector x y z en las coordenadas genéricas alfa, beta y gamma en la base B, aplicar, al revés, buscar la combinación para un vector alfa, beta, gamma expresado en la base B, buscar sus coordenadas en la base estándar, aplicarle la fórmula, luego buscar para cada uno de esos vectores sus coordenadas con sistemas de ecuaciones lineales en la base C y luego expresar el resultado matricialmente. Es decir, hay muchas alternativas, pero esta que yo les mostré es posiblemente la que más está relacionada con la teoría de fondo y es una que incluso sin
hasta que lo entiendan bien conceptualmente, lo pueden aplicar de manera particularmente mecánica y que funcione. Pero bueno, hay muchas más maneras de hacerlo, no están obligados a hacerlo de esta manera. Bueno, y para finalizar este video pasamos al punto 6, me dice hallar la expresión analítica y la matriz entre bases estándar para una transformación que está dada de esa manera. Bueno, entonces es una transformación de R2 en R3, así que la matriz va a ser de 3 por 2. Fíjense que nos están dando los transformados de una base no estándar B de R2, que es 1 menos 1 y 2, 0. Entonces, lo que tenemos es el espacio de partida R2, el espacio de llegada es R3, y aquí nos dan una base no estándar B. También sabemos, porque lo que sabemos anteriormente, que aquí siempre va a estar presente la base estándar, aquí siempre va a estar presente la base estándar, y podríamos llegar a tener otra base C no estándar. Entonces aquí, como nos están dando los transformados de los elementos de la base de B, y como no nos dice nada, el resultado 1, 2, 3 y menos 1, 0, 1 está expresado en la base estándar de R3, entonces directamente nos están dando, si uno forma en el punto A, si formamos la matriz M que tenga como coordenadas, como columnas 1, 2, 3, menos 1, 0, menos 1, 0 y 1, esa matriz va a ser directamente desde la base B, pues estamos colocando las imágenes de los vectores de la base B. En la estándar de llegada, pues como no nos dicen nada, asumimos que el resultado está expresado en la base estándar, es decir, esta sería la matriz que nos están dando como un dato. Sería en el ejercicio anterior que hicimos, cuando en la parte en la que hicimos directamente esta matriz, sin hacer la multiplicación, cuando yo calculé las imágenes y las puse como columnas de una matriz, nos estarían dando ese mismo dato. Y nos piden que hallemos la matriz entre bases canónicas, es decir, lo que me están pidiendo es la matriz que va directamente de E2 en E3. Entonces, en este caso, lo podríamos hacer por este camino, buscando la matriz de Dn2, de E2n3. Fíjense que en este caso no hay una base, al menos en el punto A, una base C de llegada no estándar, entonces en este caso estas dos son iguales, y entonces quiere decir que esta matriz de E3 en C, cuando las dos bases son iguales, la matriz de cambio de base la podemos pensar como la identidad. La podemos pensar, no, es la identidad. Entonces, planteando lo que nos dice la teoría, la matriz entre, en este caso, la matriz entre B y E3, como E3 coincide con C, sería lo mismo que la matriz de entre B y C, y eso por lo que vimos en la teoría sería la matriz entre E3 y C en el espacio de llegada por la matriz de la transformación entre bases canónicas, es decir, de E2 a E3, por en el espacio de partida del cambio de base de D en E2. Pero como en realidad estas dos son la misma, esta matriz de acá es la identidad, entonces sacamos como conclusión que estas dos son iguales porque E3 y C son la misma, entonces la matriz de B en E3 sería la matriz de la transformación entre bases canónicas a la izquierda de la matriz de cambio de base de B a E2. Eso es consistente conceptualmente con nuestro gráfico. ¿Sí? Para ir de B a E3 podemos ir de B a E2, que sería esta, por la matriz de la transformación de E2 en E3, que sería esta. ¿Sí? Entonces, dos pasos, que serían estos dos, coinciden con una matriz que es esta de aquí. Bueno, entonces como nos pide, como nuestro dato es nuestra incógnita es esa, es la matriz entre bases canónicas, si despejamos matricialmente, la matriz de B en E3 por
la matriz de B en E2, que como pasa de miembro va a estar inversa, me da la matriz entre bases canónicas. Pero la matriz de BN3 es un dato conocido, es 1, 2, 3, menos 1, 0 y 1, es la que formamos con las imágenes de los transformadores, dando las imágenes de los vectores de la base de partida en una matriz, y de BA2 es una matriz de no estándar en estándar, así que la matriz de BN2 es simplemente hacer 1 menos 1, 2, 0, pero la tenemos que invertir no porque sea de estándar en no estándar, al revés, sino porque pasó de miembro, y eso me va a dar la matriz que estamos buscando. Entonces, en este caso, esto va a ser 1, 2, 3, menos 1, 0, 1 por, ya para no perder tiempo, les digo cuánto da eso, da 0, menos 1, un medio y un medio, luego ustedes calculan la inversa y lo chequean, y esto va a ser la matriz entre 2 y E3 entre bases canónicas directamente. La cuenta da fila 1 por, como la transformación es de 2 en 3, tiene que dar una matriz de 3 por 2, fila 1 por columna 1 es 0 menos un medio, fila 1 por columna 2 es menos 1, menos un medio es menos 3 medios, fila 2 por columna 1 es 0 y 0, 0, fila 2 por columna 2, menos 2 y 0 es menos 2, fila 3 por columna 1 da un medio, y fila 3 por columna 2 da menos 3 más un medio, menos 6 medios más un medio, menos 5 medios si no equivoqué la cuenta. Entonces, esa es la matriz entre bases estándar o canónica. Para hallar la expresión analítica, uno lo que debe hacer es T de X, es decir, multiplicar la matriz entre bases estándar o canónica por un elemento genérico de R2 expresado en base estándar. Entonces esto sería menos un medio, 0 menos 2, un medio menos 5 medios, por XY, que sería un elemento genérico de R2, así que esto me da menos un medio de X, menos 3 medios de Y, menos 2Y y un medio de X, menos 5 medios de Y. Entonces, este sería el vector de R3, que es imagen del vector X. Esa sería la expresión analítica. Bueno, en el punto B me pide hallar la matriz entre la base de partida original, es decir, entre la base B y, perdón, yo le puse B, pero en realidad no me di cuenta que aquí, bueno, para no armar confusión vamos a hacer lo siguiente. Para no armarles confusión con lo que ya puse, total a esta le podemos poner cualquier nombre, vamos a ponerle como nombre C. Entonces me piden hallar la matriz entre la base de partida original, que era la que yo llamé B, no me di cuenta que me pedían un B en el otro punto, que es la que yo llamé B, y una base C de llegada, que fíjense que es una base de R3, o sea que está ubicada aquí. Entonces ahora, en esta parte que en el punto A no había nada, en el punto B me están agregando una base C no estándar. Me están pidiendo directamente la matriz que va de B en C. Me están pidiendo la matriz que va de B en C. Bueno, entonces podemos seguir el camino por aquí abajo como teníamos y agregarle esto, que sería la matriz de cambio de base de 3 a C. Entonces podemos decir que para la parte B, la matriz que nos están pidiendo entre B y C, siguiendo lo que venimos haciendo, es la matriz de BN2, la matriz de BN2, que es una matriz de cambio de base en el espacio de partida, por la matriz de la transformación entre bases estándar de 2N3, que sería esta de acá, por último, por la matriz de cambio de base de 3 en C. Entonces, esto sería la matriz de 3 en C es de estándar en no estándar, así que son los elementos de la base de C colocado como columnas de una matriz, y luego invertir la matriz
por la matriz entre bases estándar, que sería menos 1 medio, menos 3 medios, 0, menos 2 y 1 medio menos 5 medios, por la matriz de Bn2, que como es de no estándar en estándar, es simplemente 1 menos 1, 2 y 0. Así que por último la matriz de Bn va a ser la inversa de esta matriz, como es una matriz diagonal, es menos 1/5, 0, 0, 0, 1/3, 0, 0 y 0, 0, 1/7. ¿Sí? Como son matrices diagonales, si yo multiplico las dos diagonales principales, me tiene que dar 1, 1 y 1. Y ahora esta matriz de aquí, como en realidad va de B directamente a N3, es esta que me habían dado como dato originalmente. O sea que luego lo pueden comprobar, pero esta multiplicación, si esta cuenta de aquí no está mal hecha, esa multiplicación debería dar 1 menos 1, 2, 0, 3 y 1. Como esta matriz es de 3 por 3 y esta es de 3 por 2, el resultado va a ser de 3 por 2 y quedaría como tarea, revisan esa multiplicación y esa es la matriz pedida.